Sufriendo fue Guaraní, digo porque Gaspar tuvo más intervenciones que Chena. Sí, yo creo que, buenas noches, es correcta tu apreciación, se dio por tiempos, creo que el partido, los momentos en donde nosotros controlamos mejor y terminamos mal las jugadas. Ellos cerraron muy bien los espacios, especialmente en el primer tiempo. Después en el segundo, con sus cambios, ellos con gente rápida y muy técnica ofensivamente, nos equivocamos en una y nos generaron otra jugada peligrosa. Ahí donde Gaspar intervino en la segunda y nosotros tuvimos muchos acercamientos y algún peligro con Fernando, creo que en la última una o dos pelotas. Estoy de acuerdo que fue jugado bien por ellos, mejor que nosotros por algunos momentos, y en otros nosotros estuvimos mejor, pero sin acertar, con algunos errores, especialmente en la terminación de la jugada. Pero intentamos, hicimos de todo, cambiamos lo que teníamos que cambiar, creo que cuando era necesario, pero enfrentamos a un rival también que se nota que está muy bien armado, muy bien trabajado. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, consultarle primeramente, ¿por qué le está costando a Guaraní sacar buenos resultados a pesar de tener futbolistas de muy buen pie, tener ocasiones de gol en cada partido? Y lo segundo, permítame consultarle también, lo de Dani Pérez, ¿él llegó justo o estaba entero para este partido, por lo que salió lesionado nuevamente sobre el final del partido? No, hay varias correcciones ahí. No salió lesionado, salió con un exceso, digámosle, de carga, de esfuerzo, pero en otra zona, y llegó justo, eso sí, llegó justo, pero lo necesitábamos. Se trabajó con los médicos con exámenes de seguridad, digámoslo, de rutina, para que él pueda llegar, y llegó, y estamos contentos por eso y que haya terminado bien. No, creo que 1 o 2 días que vamos a dar de descanso le va a funcionar muy bien. Nos costó en los últimos 2 partidos y nos ha costado contra los rivales que nos han cerrado bien espacio y nos han contraatacado rápido, como ocurrió en varios momentos con Recoleta, en otros con Ameliano y hoy con Temetaril. Es una tarea pendiente, algo que tenemos que trabajar, buscar variantes o de hombre o tácticamente o en cuanto a estrategia para poder volver a ganar. Los 2 últimos partidos fueron los que no ganamos, el resto ganamos los otros 2 anteriores, contra Cerro y contra 2 de Mayo para la clasificación. Entiendo que todos queremos ganar todos los partidos, pero a veces no se puede. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Qué buscó con el ingreso de Barriento por el sector derecho? Normalmente hace por el sector izquierdo. Primero que no teníamos nadie para jugar por derecha, ¿no? Desde la lesión de Alcide y Víctor, que es diestro, Céspedes, pero raramente se maneja mejor por izquierda, cortando para adentro. Y queríamos un poco también por la capacidad ofensiva de Barrios en algún momento utilizar su espalda. Por eso podíamos haber iniciado con Diego también, que le gusta jugar la pierna cambiada por derecha, pero resolvimos que lo haga Nico para que también cuando Dani se soltara ofensivamente pudiera funcionar como un interior más, con Willy y con Agustín casi como un tercer zaguero para manejar. Cuando hicimos eso estuvimos mejor. Después de los 25-30 minutos cometimos muchos errores no forzados en salida, que ahí comenzaron ellos a animarse más y a presionar alto. Pero como dijo Freddy, en varios momentos tuvimos el control, en otros ellos. Fue un partido parejo, yo creo que lo pudieron ganar ellos, nosotros también capaz que en 1 o 2 chances, pero el empate queda, me parece, acorde a lo que intentamos los 2 equipos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Gabriel Benítez para la Troca Podcast. Consultarle, sobre todo por un reclamo generalizado de la gente del Guaraní, que dice que, o reclama, la falta de variantes, en este caso de su equipo. ¿Usted cree que el bajón del equipo pasa por eso? ¿Pasa por esa razón? No entendí. No. Que el reclamo generalizado de los aficionados es la falta de variantes. De hecho, que no reclama mucho el rendimiento del equipo, la mano del entrenador, sino que la falta de variantes. ¿Usted cree que el bajón pasa por esa razón o por algún otro motivo? No, yo no veo como un bajón.
Son dos partidos que no pudimos ganar. Hoy yo creo que, insisto, el empate queda justo por lo que se vio en el partido. Contra Meliano tuvimos más condiciones, más posibilidades y estuvimos en dos jugadas puntuales desatentos y perdimos el partido. Variantes de nombres, de peso, el club no tiene o no tuvo una posibilidad de eso en la ventana de contrataciones. Contratamos lo que se pudo. Mejoramos mucho con la llegada de dos jugadores de jerarquía del medio para adelante con Fernando y Willy. Después el resto del equipo es el mismo del año pasado, los otros 8, digamos, lo completo. Cuando ellos no pueden o son bien controlados, eso sí, ya he dicho yo en varias conferencias, sus sustitutos tienen otras características, no juegan de la misma forma. Obviamente ellos dos ya tienen una experiencia diferente, años en la profesión. Por eso mismo, capaz, así como dije al inicio, pensábamos ahora al terminar el partido vamos a tener una semana larga que nos va a venir bien para recuperarlo a todos, que ojalá Alcide también ya pueda estar para el partido contra Luque y seguramente vamos a retocar algo para tener mejor terminación y más presencia de área. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, aquí. Profe, justamente le iba a preguntar por Alcides y en cuánto tiempo piensa usted va a estar ya en condiciones, porque a mi parecer también le faltó ese hombre explosivo como lo es Alcides en un partido tan cerrado y estudiado, porque lo estudian a su equipo también. ¿En cuánto tiempo Alcides está, profe? Y esperemos que ahora que jugamos solo domingo, estos 2 días, él va a seguir trabajando, intentando recuperarse. Tiene una molestia no crónica, pero que se puede volver crónica, por eso no fue liberado todavía por los médicos, pero nuestra esperanza es que ya pueda estar para el partido del domingo. Profe, mencionó el intento que hizo su equipo de salir desde el fondo y muchas veces se equivocaron. Quiero preguntar por Thiago Servín, que es un jugador que tiene esa característica de buena salida con pierna zurda. ¿No está considerado solamente por algo futbolístico o está tocado? No, él está bien, mañana juega en reserva. Tenemos varios ahí en la posición. Me pareció que hoy Juan entró correcto, le puso presencia, le puso jerarquía, mando ahí atrás. Gustavo ha turnado bastante jugando de lateral y el partido anterior lo hizo muy bien, improvisado, pero ya con costumbre de jugar ahí. Y vamos a ir revisando cuando esté bien, lo vamos a utilizar. Tenemos a los chicos de sub-20 ahí, que Lucas juega, Diego juega de zaguero, Ángel puede jugar de zaguero aquí, o sea, hay bastante gente. Es el lugar donde más población hay y hay que esperar el momento oportuno, no poner por ponerlo. Finalizamos la conferencia de prensa.